Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito va a llegar Margarita Stolbizer, vamos a estar dialogando con ella porque hay mucho ruido en la política. Cristina en Nueva York abrió, una polémica respecto a si el futuro de Argentina es Arabia Saudita. Uno no sabe si desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, pero también la presidenta que sigue con la gesta antifondo buitre, y acá en el escenario local la Cámpora jugando muy fuerte en la carrera del 2015 y ha redefinido de alguna manera todo el escenario político local. En un ratito Diego Genú les va a contar por qué a Scioli, el candidato mejor posicionado dentro del oficialismo, lo están fauleando de todos lados. Lo están fauleando desde la oposición, pero también desde el kirchnerismo. O sea, por eso que se fracturó la clavícula. Scioli. Militante de la Cámpora. Bueno, por ahí era militante de la Cámpora el que lo cruzó ahí cuando estaba entrando al área en el partido de futsal en su equipo en La Ñata. Bueno, antes de meternos en esos temas, obviamente la política, qué va a pasar en el 2015, si Cristina juega con Scioli o está jugando con Máximo Kirchner, es la otra novedad, si va a ser candidato o no un Kirchner en el 2015. Más allá de todo eso, está ocurriendo algo en la economía que es un déjà vu, es decir, es mucho más de lo mismo de lo que ya vimos a fines del año pasado y principio de enero de este año, antes de la devaluación. Es decir, es difícil. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, que comete exactamente los mismos errores. Pero es difícil no imaginar que el escenario que estamos viendo hoy, con el dólar tocando en el paralelo 15,40, récord que nadie podía sospechar meses atrás, una brecha del 82% más caro que el dólar oficial. Bueno, es difícil pensar que ese escenario no es muy similar al escenario que habíamos visto antes de la devaluación de enero. Y lo que está sucediendo hoy es que la política económica es el mundo del revés. Funciona exactamente al revés de cómo uno podría sospechar que tiene que funcionar la política económica. Fíjense lo que está pasando. Hoy el dólar paralelo, el dólar negro, blue, el informal, el ilegal, el que el gobierno dice que es equiparable a dar el precio de la cocaína, pero uno sale de Balcarce 50, de la Casa Rosada, camina 20 metros y hay más o menos 30 arbolitos por Florida, entre la Plaza de Mayo y 2 cuadras más hacia Avenida Córdoba, es decir, están, o Corrientes, lleno de arbolitos por todos lados, y las cuevas financieras que están todo alrededor de la Casa Rosada, comprando y vendiendo dólares por arriba de los 15 pesos. Hoy vendían en 15,40, el récord que tocó hoy el dólar negro. Pero hay un dólar que es mucho más preocupante. Este mercado dólar negro que todos minimizaban, decían un mercado chiquito, que mueve 10 millones de dólares por día. Bueno, no es tan así. Hoy existe la sospecha de que en este mercado se está moviendo mucho más dólares de lo que siempre se dijo. Mucho más dólares. Entre otras cosas, porque esta es una economía que tiene el 40% de sus operaciones económicas en negro. Y hay muchos dólares fuera del sistema que se comercializan, se compran y se venden acá en este mercado negro. Pero igualmente es un mercado desierto al que acceden pequeñas y medianas empresas y en todo caso ahorristas minoristas. 15,40 récord del dólar negro. El dólar al cual acceden las empresas grandes, las empresas que tienen en teoría todas sus cuentas en blanco, hoy tocó 14,50, el llamado contado con liquidación, que son dólares a los cuales se acceden comprando títulos y acciones en pesos y vendiéndolas en el exterior. En el exterior le dan los dólares y el tipo de cambio que resulta de comprar en pesos acá y acceder a los dólares afuera, hoy daba 14,50. Si se quiere acceder a esos mismos dólares acá, es un poquito más, 14,70. Este es el dólar de las empresas. Y el dólar oficial hoy a 8,44. Sigue clavado porque el gobierno dice no puedo poner más turbulencia en todo este escenario, y Juan Carlos Fabra, el presidente del Banco Central, clava el dólar. Pero la brecha entre este dólar oficial y el dólar negro ya es 82%. Superior a la brecha que existía en enero antes de la última devaluación, del último salto brusco
del dólar. Y esto genera, ya lo hemos contado varias veces, que los que tienen los dólares, que son los exportadores, y hay una parte de la cosecha gruesa de la cosecha de la soja de este año que todavía no se liquidó, no lo vendan, porque dicen, bueno, si el dólar negro es 15 pesos y el oficial es 8,40, evidentemente el oficial tarde o temprano va a ir para arriba. Y la liquidación de exportaciones del sector primario en la última semana es 1/3 de lo que era en la misma semana del año pasado, es decir, se retrajo toda la oferta, los que tienen los dólares. Y los que no tienen dólares, los que quieren demandar dólares, se tiran en palomita a comprar el dólar que pueden. El dólar oficial más el 20%, el boom del dólar ahorro autorizado por la FIP, que ya lleva sumando 315 millones de dólares en lo que va de septiembre, o los dólares que se puedan, las tarjetas de crédito para gastar en el exterior, que es un dólar a 11,50, 11,30, o las empresas que van y compran a 14,50 para dolarizarse, para refugiarse en el dólar o para importar. Porque el Banco Central, este dólar a 8,40 no se lo vende a las empresas para importar. Entonces le decía que es el mundo del revés, porque el Banco Central le dice, vayan y consíganse sus dólares para importar, si necesitan insumos para comprar en el exterior, que tienen que pagar en dólares y que tienen que producir. Entonces las empresas van y compran esos dólares a 14,50, que es un dólar caro, y eso significa mayores costos que inevitablemente van a trasladar en la medida de lo posible a sus precios, en la medida de que la recesión no sea tan fuerte que se les desplome totalmente la demanda. Pero claramente, si pagan este dólar para comprar insumos, los van a trasladar a sus precios. Pero lo que juega en contra de la teoría económica básica es que uno no puede tener un dólar caro para importar y un dólar barato para exportar. Si algo se pensaba, y Kicillof en algún momento esto especuló, de desdoblar el mercado cambiario, es decir, tener dólares distintos, la idea era tener un dólar alto para exportar, para estimular nuestras exportaciones, lo que le vendemos al mundo, la producción, la generación de empleo, y un dólar más barato para importar lo que compramos del mundo y además para no impulsar los precios internos. Porque si uno sube mucho el dólar para importar lo que compra del exterior, eso estimula la inflación. Bueno, hoy existe exactamente lo contrario. Es decir, esta economía funciona al revés de lo que debiera hacer hoy el gobierno. Tiene un dólar caro para que importen las empresas, para que compren al exterior, y esto lo trasladan a precios, y tiene un dólar barato para el que quiere exportar, para el que quiere vender al exterior. Uno no sabe si esto lo pensaron o tiene que ver con el desmanejo de la política económica, que la van llevando como pueden, y lo único que había en el plan oficial era conseguir dólares del exterior, endeudarse en el exterior, que ingresen dólares financieros para cerrar la brecha, para que con esa oferta de dólares cayera el dólar paralelo y se cerrara la brecha con el oficial. Pero el oficial va quedando barato, no porque 8,44 sea barato. 8,44 hace 2 años parecía un dólar carísimo. Lo que pasa es que en los últimos 2 años tuvimos 60% de inflación o 70% de inflación. Entonces esa es la discusión. ¿Cómo puede ser que hoy tengamos un dólar a 14,50 para pagar importaciones que pega en la inflación y un dólar barato para exportar? Bueno, ¿cuál es el círculo vicioso que está generando todo esto? El círculo vicioso que genera que haya más inflación y más suba del dólar es que hay una parva enorme de pesos que el Banco Central le emite al Tesoro Nacional, que Fábrega le emite a Kicillof, para cubrir el déficit fiscal, el bache fiscal. En una economía en la cual ya los argentinos al peso no le tienen confianza. En otra época se emitía y los argentinos se quedaban una semana, un mes, se podían quedar con los pesos. Hoy todo lo que se emite desde el Banco Central para financiar el déficit del Tesoro, y este año pueden ser casi 200.000 millones de pesos, o va a más inflación o va al dólar. En los últimos tiempos va directamente, porque la inflación tiene un límite con la recesión. Recordemos que tenemos 35%, 40% de inflación en una economía que está en recesión. Es decir, que no crece, que está de 0 para abajo. Y lo mismo, tenemos una inflación muy elevada. O sea que ahí hay un límite. No se puede seguir teniendo una inflación que pueda seguir subiendo cuando no se vende nada.
Entonces, todo lo que se emite se va al dólar. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? ¿Cuál es la diferencia de lo que está sucediendo hoy respecto a lo que sucedía en enero del año pasado cuando el gobierno finalmente devaluó? La diferencia es que hoy el Banco Central no vende dólares. Es decir, la diferencia es que el ajuste se da por las importaciones. El Banco Central, a fines del año pasado, principio de este año, en enero, terminó subiendo el dólar, devaluando, porque Cristina se asustó mucho porque el Banco Central perdía 100, 150, 200 millones de dólares de reservas por día. Y esa sangría de reservas, Cristina se había quedado con la idea que le dijo Kirchner siempre, mantener un nivel de reservas porque si se te caen las reservas te llevan puesta. Se te va la gobernabilidad. Sin reservas en el Banco Central no podés gobernar la Argentina. Entonces, ante semejante pérdida de reservas que tenía a fin del año pasado, principio de este año, el Banco Central, Fábrega sube el dólar y sube las tasas de interés para tratar de frenar la corrida. Hoy la política es distinta. Como el gobierno sabe que devaluar otra vez, subir el dólar oficial, cuando ya lo hicieron en enero, mucha gracia no tiene, porque la inflación va a ir inmediatamente por detrás, y además si el gobierno ha perdido mucha de la confianza de la población, perdería totalmente la confianza si vuelve a devaluar, a subir el tipo de cambio oficial, el dólar de 8.44. Lo que hace el gobierno es, se sienta sobre las reservas del Banco Central y no vende dólares. Por eso las reservas no caen. Hay una corrida al dólar tan fuerte hoy como la que había a fines del año pasado o en enero. La diferencia es que en enero vendían los dólares de las reservas al tipo de cambio oficial y hoy no los venden. El Banco Central se sentó sobre las reservas. ¿Cuál es la consecuencia? Más recesión. Es decir, hoy el gobierno ha optado, a diferencia de enero, por proteger las reservas, no vendiendo a los importadores o a las empresas que necesitan dólares a 8.40 para importar, y eso es más recesión. Se profundiza la caída del nivel de actividad. Y por eso el gobierno está aguantando y no devalúa. Porque en las mismas condiciones, si estuviera vendiendo los dólares que tiene que vender, los que les demandan los importadores, estaría perdiendo el Banco Central un nivel de reservas muy grande todos los días. Esa es la diferencia principal. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo más el gobierno puede aguantar que siga cayendo el nivel de actividad? Hay quienes dicen, bueno, hasta enero esta situación se puede mantener. Y el gobierno puede bancar que la economía caiga un poco más, que haya un poco más de inestabilidad del empleo, un poco más de conflicto social, pero que no se le dispare el dólar oficial. Hay tres formas de que ingresen dólares a la Argentina. Una son las exportaciones, lo que vendemos al exterior y cobramos en dólares. Las exportaciones están cayendo. En agosto cayeron 12% y en lo que va del año cayeron 10%. La entrada de capitales, no entra un solo dólar financiero con el cepo hoy a la Argentina, y las reservas del Banco Central. El Banco Central decide no vender más para no perder gobernabilidad. Entonces no le vende más reservas a los importadores ni a los que demandan dólares al tipo de cambio oficial. Bueno, eso provoca un ajuste fuerte de las importaciones, lo que les contaba, que a su vez, en el caso de los insumos, provoca una restricción de oferta por el lado de la producción. El sector automotriz es el caso típico. No se importan piezas, componentes para fabricar los autos, tienen 70% de componente importado, las automotrices no quieren poner autos a la venta, por lo menos a estos precios. Están negociando ahora con el gobierno si vuelven a aumentar los precios de los autos, que ya han empezado a aumentar también en las últimas 2 semanas, pero están discutiendo a partir de mañana si aumentan también los precios del Procreauto, del plan oficial. Y desde el punto de vista de la restricción de importaciones de bienes de consumo es más inflación, porque las importaciones de alguna manera disciplinan parte del aumento de precios privado. Bueno, ese es el plan que hoy tiene el gobierno, ajustar la economía real, que la economía real caiga. Y de hecho es lo que se ve en la balanza comercial. Hoy se conoció el dato del INDEC de agosto y así como las exportaciones están cayendo 12%, las importaciones, lo que se compra al exterior, cayó 20%. Y por eso los dólares que ingresan comercialmente al país, por lo menos por la cuenta comercial, aumentaron en agosto, gracias al ajuste, a que cayeron 20% las importaciones, que es más de lo que cayeron las exportaciones. Bueno, un ratito vamos a hablar con una mesa, hay un empresario del campo, un empresario
bueno, el sector de marroquinería, textil, bueno, muy cercano al gobierno, y un empresario de la Cámara Inmobiliaria, para ver cómo impacta esta situación, que vamos a ver cómo la definen ellos, si es de crisis, no es de crisis. Claramente es un ajuste muy fuerte en la economía real, justamente como impacta en la economía real. Más allá del dólar a 15,40, el dólar 14,50, todos los tipos de dólares que tenemos hoy en la Argentina. Este es el contexto económico, digo. Ahora, desde el punto de vista político, el gobierno se muestra fortalecido, lo contamos, por la reunión con el Papa, porque está en el centro de la escena de Naciones Unidas en la batalla contra los buitres, y además porque ha instalado la idea de que tiene la posibilidad de que Máximo Kirchner o la Cámpora le ganen al peronismo o impongan las decisiones el año que viene dentro del oficialismo. Sí, porque hay dos hechos, me parece, de los últimos días que de alguna manera elevan a la Cámpora a la política más grande. Uno es el acto en Argentino Junior, donde aparece Máximo Kirchner y hay una movilización importante que hasta ahora no había logrado reunir la Cámpora, y el otro es la bendición del Papa, la bendición de Francisco, que recibe no solo a Cristina, como lo venía haciendo, no solo a Julián Domínguez, a Aníbal Fernández y otros funcionarios del gobierno, sino a los diputados de la Cámpora, que bueno, todavía las imágenes del Cuervo Larroque llevándole libros, llevándole remeras, los salames de Mercedes, de Guado de Pedro, todo eso sigue rebotando, y hay como cierta sorpresa, sobre todo de la oposición, que no lo puede creer. No puede creer, puede aceptar la oposición que el Papa reciba a Cristina, pero que reciba a la Cámpora lo sorprende mucho, y todavía aparecen muchas quejas. Hay una frase interesante de Felipe Solá, hay que ver si es así, dice: a la Cámpora le sobra militancia y le faltan votos. Bueno, ¿qué pasa con esa capacidad de movilización que hoy pocos tienen, que la tiene fuera del oficialismo, la tiene Moyano? Dentro del oficialismo la puede tener Movimiento Evita, muchos más no tienen esa capacidad de llenar una cancha. Ahora, ¿eso se traduce en un capital político para el 2015? Parece difícil hoy por hoy. Y lo que vamos a discutir en un ratito es sobre todo lo que ha echado a rodar distintos dirigentes del kirchnerismo, entre ellos Mariotto, planteando que Máximo Kirchner puede ser un candidato multiuso, sí, que puede ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Berbisky también dijo que el gran dato que dio Máximo Kirchner en el acto que ofreció en Argentino Junior es que nació en La Plata. ¿Puede ser el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Hasta ahora nunca fue candidato a nada, siempre se vino amagando con la posibilidad de que Máximo Kirchner fuera el candidato a intendente de Río Gallegos, que empezara su carrera como empezó Kirchner en el año 87. Bueno, siempre fue un amague permanente que nunca se concretó. La novedad ahora es que por primera vez Máximo Kirchner habla ante un grupo de gente muy grande. En un ratito vamos a discutir si esto es un mensaje para la oposición, para Massa, para Macri, para el Frente UNA, en que está llegando un ratito Margarita Stolbizer, o es un mensaje para Daniel Scioli. Sí. Es decir, el mensaje a Scioli de que no va a ser el candidato del kirchnerismo, y en todo caso es un full, como el que le cometieron el otro día en la cancha de Villa Lañata, cuando estaba ingresando Orondo al área para definir como un buen goleador. Sí, hay que ver si... Es decir, en el último momento, después que estuvo corriendo todo el partido, fue vino, aparece Máximo, lo cruza y Scioli lesionado fuera de la cancha. Hoy parece difícil, pero bueno, es un capital que está poniendo la Cámpora en la cancha para ver si quizá negocia con el PJ, quizá busca un lugar en la escena del postkirchnerismo. En un ratito discutimos todo el tema político. Ahora, el contexto, y es lo que vamos a hablar ahora, es el dólar a 15,40, una corrida exactamente igual a la que había a fines de diciembre, principio de enero. La única diferencia es que hoy el gobierno opta, a diferencia de lo que hizo en enero, por no devaluar, no subir el dólar, no subir más las tasas de interés y ajustar el nivel de actividad, es decir, la economía en recesión. ¿Cuál es el riesgo que algunos plantean de que este escenario se prolongue y que no haya alguna novedad de cierre con los fondos buitre, o de que Kicillof consiguió un paquete de financiamiento grande o con China, o con el Banco Mundial, o con los organismos que están negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo? Es decir, ¿cuál es el riesgo que en algún momento los pesos que están depositados en el sistema financiero corran al dólar? Pues no hay tantos dólares tampoco para que el dólar paralelo siga subiendo indefinidamente. Ahora, si los pesos que están en el sistema financiero van contra el paralelo, es otra cosa. Y por eso yo decía ayer que me parecía alocado que el gobierno esté presionando públicamente al Citibank, diciendo: si el Citibank no acepta pagarle a los buitres porque Griesa juega en contra, le quitamos la licencia.
No por el Citibank en sí, porque es un banco importante en el sistema financiero, y lo que último que tiene que hacer el gobierno es que uno de los pilares que hoy está firme de esta economía, muy firme, que es el sistema financiero, empezar a sacudirlo. Pues lo único que le falta es sacudir al gobierno. Y es lo que no tocó hasta ahora, no sacudió hasta ahora, que es el sistema financiero. Si en los que están con depósitos en pesos, perdiendo plata frente a la inflación y frente al dólar, el dólar subió 50% en lo que va del año. Y el que tiene un depósito en pesos, le remuneran 18% anual en pesos. Si el gobierno, además de no subir las tasas de interés y no remunerar más y premiar al que se queda en pesos y no corre al dólar, encima empieza a jugar con fuego, presionando a tal o cual banco, diciendo que la guerra con los buitres y la épica y qué sé yo, bueno, me parece que es una movida muy pero muy riesgosa. Vamos a hablar con 3 representantes de la economía real, cómo impacta este escenario económico en la economía de todos los días. Axel Kicillof dice que necesita llegar a enero de 2015. El ministro de Economía le pide ayuda en privado a los empresarios para alcanzar su meta. Kicillof cree que ese será el mes bisagra, en el que podrá resolver finalmente el problema acuciante de la falta de dólares. Los optimistas deducen que el funcionario preferido de Cristina tiene un plan para dejar atrás el fallo del juez Tomás Griesa y conseguir financiamiento externo. En el viaje de la presidenta y su comitiva por Nueva York, todo es buena onda. Cristina recibió el apoyo de las Naciones Unidas y se reunió a solas con el buitre bueno, el financista húngaro George Soros, que tiene inversiones en YPF y respalda a la Casa Rosada en la batalla contra los holdouts. La presidenta reveló en Manhattan que las potencias globales consideran a la Argentina como la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de petróleo shale. Algún exfuncionario de este país que se entrevistó con un funcionario del mío dice que se habla ya de la Argentina en algunos lugares de la administración de aquí como la nueva Arabia Saudita. Además, ratificó que el fallo del juez Griesa no será acatado por la administración Kirchner. La sentencia de Griesa decía que por cada dólar que se le pagara a un tenedor de bono, había que pagarle también a cada uno de los fondos buitres. Tampoco el juez cumple su propia sentencia. Entonces estamos en ¿dónde? En el limbo jurídico. Estamos ante una sentencia de carácter incumplible. Sin embargo, los problemas aguardan a la comitiva argentina en Buenos Aires. El dólar blue sigue batiendo récords. La brecha con el paralelo, que se agigantó hasta llegar casi al 80%, estimula la retracción de la oferta de dólares por parte de los exportadores. Además, crece la demanda de los que se escapan del peso por temor a una nueva devaluación como la de principios de año. La ausencia de divisas ya se siente en la economía real. La falta de insumos no solo profundiza la caída de la producción industrial, sino que genera dificultades hasta en los hospitales públicos. ¿Llegará Kicillof hasta enero de 2015 con el actual esquema económico? Bien, seguimos en Plan M. No había visto lo de Cristina con el tema de Argentina en el futuro como Arabia Saudita. En un ratito lo vamos a discutir con Margarita Stolbizer, que ya está en nuestros estudios. Me imagino, claro, está hablando de Vaca Muerta, de los yacimientos de petróleo y gas no convencional que pueden impulsar, bueno, un boom energético en el futuro de la Argentina. Lo que pasa es que Arabia Saudita es un régimen autocrático. Casi una dictadura, no hay democracia en Arabia Saudita. Acá hay democracia. Acá hay democracia. Claro, por eso digo, vernos en el futuro como Arabia Saudita, digamos que estaríamos en problema. En un ratito vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Mujer en Arabia Saudita, además. Claro. No pueden conducir automóviles las mujeres en Arabia Saudita. Habla de la ampliación de derechos. La Claro. ampliación de derechos de este país. Sería una Arabia Saudita con voto femenino, digamos. Sí. Bueno, ya estamos con Ariel Aguilar, empresario de la Gelbar, la agrupación empresaria que hoy más apoya al kirchnerismo. Está también Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria, y Rubén Ferrero, presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, uno de los sectores más opositores del campo, y uno de los más destituyentes. Aguilar, acá Ferrero, es uno de los más bravos. Bueno, ¿cómo está la economía real? Con el dólar a 15, ahora vamos a hablar con Arévalo de la Cámara Inmobiliaria. Obviamente se paran todas las operaciones inmobiliarias, no hace falta que se lo pregunte. Por supuesto. Pero los exportadores, los productores de soja, que tienen parte de la cosecha sin
liquidar, ¿no venden la cosecha? ¿Esperan que el gobierno devalúe y suba el dólar oficial? Sí, primero estuve escuchando atentamente tu análisis perfecto de la situación real, pero te faltó agregar el dólar campo a los 3 tipos de dólar: contado con liqui, el blue, el dólar oficial y el dólar campo, que está en 5.50 en algunos casos. Eso también la sociedad, la gente tiene que saberlo. El oficial menos las retenciones. Exactamente, oficial menos retenciones, que es lo que está percibiendo el productor agropecuario hoy. ¿Se está reteniendo? Hay que analizar. Hoy los números a nosotros nos están dando que estamos un 5% menos en materia de exportaciones que el año anterior. Cuando vos analizás ingreso de divisas, sí te encontrás que hay un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque la soja cayó un 25% y ese 25% se ve reflejado en el no ingreso de divisas en este momento, pero se liquidaron mucho más dólares en concepto de venta, se vendió mucho más maíz en este interín. Así que el análisis que vos hacías de cómo estamos hoy y te preguntabas si estamos en crisis, no hay duda, estamos en una terrible crisis. Hay que recorrer el interior del país y te das cuenta, y no está causado porque los sojeros no venden la soja, está causado por una serie de errores que se vienen cometiendo del 2007, 2008 en adelante, que vienen perjudicando y pegándole duro a la economía en Argentina. Vos decías, te lleva puesto la falta de reservas, te lleva puesto la inflación también, y la inflación el gobierno no está haciendo absolutamente nada para contenerla. Ariel Aguilar, ¿estamos o no estamos en crisis? ¿Cómo está la economía real? Lo primero que digo es que los sectores industriales no tenemos por ahí la suerte que tiene el campo de poder retener y no liquidar. Nosotros tenemos que liquidar las exportaciones porque vivimos en pesos, pagamos los sueldos en pesos, compramos los insumos en pesos. Entonces obviamente que la economía tiene problemas. También hay cantidad de medidas contracíclicas que se están tomando, porque vos decís, se apunta a enfriar la economía y en el medio se lanza el plan Ahora 12 que reactivó el consumo este fin de semana. La venta entre un 10 y un 15%. Lo que te estoy diciendo es que se van tomando medidas en un contexto que es difícil, en un contexto en que los mismos jugadores que vos nombraste en enero, que son los de la economía concentrada, que tanto se pusieron a la ley de abastecimiento, están haciendo esta corrida, y por eso cuando se habla de errores del gobierno a la hora de la inflación, yo creo que si queremos hablar de inflación, si este gobierno quiere profundizar de verdad este proyecto político, va a tener que trabajar sobre la economía concentrada y sobre los verdaderos formadores de precios, que no son las pymes claramente. A ver, le pregunto a Arevalo de la Cámara Inmobiliaria. Obviamente con el dólar arriba de 15, el paralelo se paraliza todo en el sector inmobiliario. Es decir, la gente que por ahí pensaba en algún momento comprar, vender un inmueble, ahora se queda con los dólares y espera a ver qué pasa. Exactamente. Hasta hace un tiempo, esto afecta sobre todo a las unidades usadas, que siempre se han manejado en dólares por una cuestión subjetiva, es decir, la carga de emotividad que tiene la venta y la compra de una unidad usada es importante. Y entonces, los propietarios, por supuesto, no están dispuestos a vender a menos del precio de tasación, más allá de que hoy es muy difícil poner precio, o poner valor en todo caso, y los compradores, ya los inversores retirados, por supuesto, arriba de los dólares. Y los compradores genuinos, alguna operación genuina se hace, los compradores genuinos están con la misma tesitura del inversor, es decir, ante la brecha del dólar prefieren esperar, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay una distancia enorme y hay un quiebre en cuanto a la compra-venta de inmuebles que es realmente importantísimo. Mucho más todavía que en el año 2012, donde yo recuerdo que en el año 2012, hacia fines del 2012, cuando tengo el honor de ser nombrado presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, avisorábamos por lo menos un año 2013, digamos, un poco menos complejo. Y sin embargo, el 2013 y el 2014 superaron al 2012. Acá lo contaba el otro día Armando Pepe, cuando este año incluso el dólar se mantuvo más o menos estable en 10 pesos. Hubo 120 paralelo, más o menos. En la época del Mundial, el dólar Messi era, ¿no? El dólar de 10 pesos. Cuando se mantiene ese dólar más o menos estable, bueno, empieza a moverse también un poco el sector inmobiliario. Claro, lo que pasa es que, y yo creo, a ver, vamos a hablar en algunos términos, con un dólar a 15, Argentina está muy barata en dólares. Por supuesto. Si el gobierno generara la expectativa de que achica la emisión de pesos, reduce el déficit fiscal, que va a hacer algo con la inflación o que va a hacer algo para que ingresen dólares financieros, la verdad que el que tiene dólar a 15, hoy le conviene por ahí venderlo y comprarse, qué sé yo, un auto, o es decir, hacer valer el poder adquisitivo de ese dólar a 15. Lo que pasa es que
como el gobierno no da ninguna expectativa, nadie sabe si el 15 es un techo o un piso. Exactamente, no da señales. Ese es el problema. Entonces No se dar queda con los señales. dólares y no lo larga. Exacto. De hecho, con el dólar a 14, en las últimas semanas hubo mucha gente que vendió dólares para comprar auto. Porque con el dólar a 14 el auto estaba barato para el que tenía el ahorro a 14. Lo que pasa es que se empieza a mover una falta de expectativas total por parte del Hay mucha gobierno. incertidumbre, Maxi, hay mucha incertidumbre y lo lamentable de todo esto es que desde el gobierno se sigue aplaudiendo, festejando e insistiendo con el fracaso. Y desde ciertas cámaras empresariales argentinas se sigue con el discurso de que acá son grupos concentrados los que están causando esta problemática. Esta problemática está causada por errores económicos de los últimos 5 años. Se sigue insistiendo con una impresión monetaria que este año vamos a llegar, según los cálculos que tenemos nosotros, a los 200.000 millones de pesos. ¿Esto qué significa, Maxi? Mayor inflación en el 2015, no hay duda. Ariel. No, definitivamente no coincido porque sería ser demasiado ingenuos y no conocer nada de la historia argentina y de cómo juegan los grupos de especulación, ¿no? Esta discusión, por primera vez creo que en la historia argentina se discutió hace algunos años redistribución de la renta agraria, que fue la 125, y hoy se está discutiendo redistribución de la renta industrial, si querés, con esta ley de abastecimiento. ¿Por qué pensás que 4.500 empresarios se arrogaron el derecho de hablar en nombre de 720.000 pymes, por ejemplo, que sí la favorece un contexto como este, que evita la concentración de la economía? Porque esa es una deuda de este gobierno. Esa y la reforma impositiva son dos deudas. Vos me decís, ¿qué le falta a este gobierno? Y yo ahí te marco dos de hechos. concentrar la economía. Pero por supuesto, porque mientras el acero lo tenga una empresa, la chapa lo tenga una empresa, el cemento lo tengan 4 empresas, digo, las pymes compramos esos insumos y como no ajustamos vía salarios, porque nosotros somos el sector industrial que más redistribuye, no es mentira lo del 75% del empleo. Entonces, si no vas a ajustar vía salarios, y está muy bien, sí tenés que trabajar sobre la economía concentrada. Por eso creo que la ley de abastecimiento va en ese sentido. No coincido para nada que los grupos económicos en este país, de hecho, hicieron una presión tremenda en enero para llevar el dólar a 8 y están presionando ahora. Pero lo mismo pasó con la compañía de ¿Hay autos. un fracaso económico? ¿Ustedes consideran que hay un fracaso? Porque que eso a la luz de un proyecto político en su totalidad, si vas desde el 2003 al 2003 y tenés 100.000 pymes más que generan puestos de trabajo y 6 millones de puestos de trabajo, con problemas ahora en la construcción, con problemas en las automotrices, porque no estamos diciendo que estamos creciendo igual que antes. Ahora, decir que tenemos despidos masivos, bueno, no por casualidad, la huelga, para que una huelga triunfe tienen que cortar las calles, porque si no, no tenemos una sola huelga. Digo, 300.000 desocupados, más de 15.000 solo en la industria cárnica, 300.000 desocupados en los últimos 3 meses. Los repros del Ministerio de Trabajo están saliendo todos los días para todas las empresas. Una herramienta contracíclica. Yo recién escuchaba cuando vos planteabas el tema político y hablabas de la cámpora posicionando a Máximo. Es parte del relato, hay que caer y hay que estar hoy en la realidad de lo que está pasando en el país, hay que recorrer el interior, basta de relato. Fueron 10 años de relato, basta. Hablemos de lo que está pasando y pongámonos todos a trabajar a ver cómo se soluciona este problema. Si seguimos con el relato que está todo perfecto y los problemas los tiene America Airlines, el juez Griesa, y no hacemos nada internamente, vamos a seguir y vamos a estar cada vez peor. No, sinceramente, bueno, vuelvo a decirte, no coincido, pero en lo más mínimo, porque definitivamente ellos tienen la posibilidad de no liquidar. Hubieran ganado más dinero si hubieran liquidado hace un tiempo con la soja más alta y decidieron no liquidar. Tienen esa posibilidad. Bueno, eso es otro problema que tiene la Argentina para adelante, ¿no? Que los dólares comerciales, hoy con la soja $350 son menos para la cosecha, y si se mantiene esto, porque hay una superproducción del mayor productor mundial, que es Estados Unidos, tiende a la baja nuestra principal usina de dólares. Ese sin duda es un problema. Ahora decir que cantidad de herramientas como aumentar el PIB en educación, la inclusión jubilatoria, el progresar, el procrear, el procreauto, no son medidas contracíclicas. Los repros los nombraron como un defecto, y yo te lo nombro como una virtud ante un problema que puede tener la industria. Vos podés tener un gobierno apático o un gobierno que reacciona. Entonces digo, vamos a ver, si nos vamos a quejar de justamente lo que está bien, yo te marqué lo que está mal. ¿Por qué se entregan los repros? Los repros son porque hay sectores, parte del salario para trabajadores de empresas en riesgo. Porque hay sectores que pueden estar en crisis, como el sector automotriz, por ejemplo, que lo nombré hace un rato, que necesitan de un aporte del gobierno, y que no está mal porque es una medida para sostener. A ver, en nuestro proyecto político, si querés, no nos manejamos en metas de inflación, sino en metas de empleo y en metas de crecimiento. Y vos me estás diciendo que este es un año que no vamos a llegar a crecer el 0,5%. Por supuesto que quisiéramos crecer mucho más. A lo que voy yo, que también tenés un contexto internacional complicado con Brasil. Ahora, Ariel, una economía que está planchada y que tiene 35-40% de inflación, yo te diría que
es muy difícil manejar una política económica en esas condiciones. Por eso el gobierno no sabe qué hacer. Si se sienta sobre la reserva, si suelta el dólar oficial. Hoy vendió todo lo que tenía la ANSES, en los últimos días, todo lo que tenía la ANSES de títulos públicos del Boden 15, que es como si tener dólares, por eso la gente compra el Boden 15. La gente, 300.000 argentinos que tienen capacidad de ahorro, claro, que saben... Está muy bien que aclares eso, porque la economía real y la vida real es otra cosa, pero claro, está bien que lo aclares. Pero bueno, parte de una economía capitalista tiene que ver con todas esas cosas, con todos esos instrumentos. Bueno, el Boden 15, que justamente es lo que determina el dólar de fuga para las empresas, la ANSES estuvo liquidando los Boden 15 para tratar de que no suba el dólar paralelo, pero sin un plan. Sin un plan, uno no ve que haya un plan de cómo administrar una situación de nuevo complicada. Para defender todo lo que vos decís, para defender el nivel de empleo que todavía como proyecto político de proteger a las empresas argentinas, de haber crecido el consumo como creció estos años y demás, el tema de la administración del comercio exterior vía restricción de importaciones no es ahora nuevo. Vos decías que se está importando casi todo a 14 y no es así, porque si viene tan restringida, la mayoría de las importaciones están entrando un dólar de 8 o un 40, por eso no entiendo cuando te decía hace rato, las automotrices retenían los autos esperando que una doblación, si su componente se quejan de que el 70% es importado, lo importan 8.40 y después especulan no venderlo para... Están apuntando una devaluación. Pero no lo pagaron a 8.40, no saben a cuánto se lo va a vender el Banco Central dentro de 2 o 3 meses. Lo que uno no entiende es que si van a especular con esto de la venta del auto también, tenés un montón de sectores que están queriendo hacerle una corrida a este proyecto político. Pero bueno, digo, esto es una disputa política hace un año y medio. Le pregunto a Arevalo. Los puso nerviosos lo de Atlanta, lo de Argentino Junior los puso nerviosos, más allá de Máximo. Sí, me parece que lo sorprendió. En cuanto a cantidad de gente o en cuanto a movilidad. Aparte eran ellos solos, puro, ¿no? Digo, o sea, creo que era así. ¿A los empresarios los puso nerviosos? No, puso en general, decía algo. ¿A los precios los puso nerviosos? No, precios no. Al dólar. ¿Qué pasó con el empleo en el sector inmobiliario? Hubo pérdida de empleo los últimos años. Pero eso es el cepo al dólar, no es lo que pasó ahora estos meses, sino que ya viene en los últimos 2 años. Muy golpeado el sector inmobiliario. Lo que pasa es que, por supuesto, el cepo del dólar fue el que provocó este problema, pero de cualquier manera la falta de... el 85%, ¿no es cierto?, del mercado inmobiliario está compuesto por unidades usadas, y ese mismo 85% por inmobiliarias, pymes, ¿no es cierto?, que se dedican a la intermediación entre la oferta y demanda de las unidades usadas, y eso es lo que ha caído. Entonces, hay pequeñas empresas que han tenido que despedir personal, en muchos casos resignar su matrícula, suspenderla por lo menos, y retirarse, o sea, dejar el local vacío, y hay una pérdida de empleo, porque calculemos más o menos en estas empresas el titular de la firma, una secretaria y mínimo un vendedor, a un vendedor por inmobiliaria. En la capital federal somos 6.000 matriculados, ¿cierto? Es decir, en condiciones profesionales de trabajar, y la cantidad de inmobiliarias que han cerrado y puestos de trabajo se calcula hoy por hoy en no menos de 700, y eso para la industria inmobiliaria es importante. Por supuesto, el tema de la construcción, los desarrollos, también tiene sus serios problemas, obviamente, ¿no? Le hago una última, Aguilar, la ley de abastecimiento. Ayer estuvo Augusto Costa, el secretario de Comercio, con parte de la cúpula de la Unión Industrial Argentina, y le dijo, en primer lugar, que no van a ir por los hilos bolsas del campo con la ley de abastecimiento. Que se queden tranquilos, que juren, y después que bajen el tono, que en realidad que no se va a aplicar mucho. Eso nos preocupa. La ley de abastecimiento en realidad que van a reglamentarla ahora para el futuro, pero que no se va a aplicar mucho ahora. No, es que había que actualizarla, es una ley de género del año 74 y ahora la movida política. No, hoy yo creo que hoy, bueno, ahí hay que ver hasta dónde quiere llegar este proyecto político. Hoy, si vos no tenés una herramienta como esta para profundizar este proyecto, para trabajar sobre la economía central y los verdaderos formadores de precios, y la verdad que sería una lástima haber trabajado tanto tiempo para esto. A mí me parece que es una herramienta, creo que es una herramienta que hay que utilizar, y que ojalá no pase como con la ley de medios, que todo lo que los representantes del pueblo votaron por mayoría, vuelva a suceder lo mismo y que vuelvan a ir a la justicia. Y si es así, tendremos, y estamos viendo la forma de ir como empresarios pymes, como tercero damnificado en esta historia, porque ante una cautelar grongesa hace que una empresa pyme a lo mejor siga comprando el acero a precios altísimos. Sí, para Aguilar este proyecto político va a llegar hasta diciembre del 2015, no más, quiere saber hasta dónde llega. Segundo, con la ley de defensa de la competencia era suficiente para defender a los consumidores, era innecesario generar este miedo que generaron en la sociedad con la ley de abastecimiento.
Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a hablar con Margarita Stolbizer, una tanda muy cortita, y cuando volvamos, Máximo Kirchner puede ser candidato en la provincia de Buenos Aires en el 2015. ¿Y qué pasa con el Frente UNEN? ¿Tiene que aliarse con Macri para que no vuelva a ganar el peronismo? Ya volvemos, no te vayas. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Se viene el cumple del año. Prepárate porque te vas a sorprender todos los días. Te estoy invitando. Vení, seguime que va a estar muy bueno. Álamos, saber elegir. Llegó a Buenos Aires la marca de tus sueños. Fabrizio Mies. Descanso natural. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Ya estamos con Margarita Stolbizer. Gracias por venir, Margarita. Gracias, Máximo. Bueno, me contaba Margarita fuera del aire que acaba de venir de la reunión en la Cámara de Diputados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pues se está discutiendo el presupuesto 2015. Claro, en un contexto en el cual el dólar hoy toca, el dólar paralelo 15,40, me imagino que los diputados le hicieron preguntas a los funcionarios que fueron ahí a la Comisión de Presupuesto. Sí, siempre pensando en lo difícil que es hacer preguntas en este contexto, sobre todo, ¿no? Porque llevamos muchos años donde el presupuesto sigue siendo una ficción, no solamente porque se cometen errores y el desfasaje, sobre todo que se produjo en el último presupuesto, entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado, es tan pero tan grande, y eso tiene que ver con equivocaciones en las proyecciones macroeconómicas muy fuertes, pero tiene que ver con otra cuestión, que es que seguimos con una emergencia pública que hace que de un plumazo, de un decretazo, se puedan aumentar 160.000 millones, como acaba de ser con el decreto hace un mes, 1246, la verdad. Entonces, todo esto de discutir. Escuchamos la presentación inicial 3 horas y media los funcionarios del Ministerio de Economía, la verdad. Y yo digo, si ellos mismos saben que todo lo que nos están vendiendo es una gran mentira, es un globo de ensayo, porque ni siquiera ellos pueden asegurar que eso se cumpla. Suma
sumado a condiciones económicas que está claro que no manejan. El Ministerio de Economía, yo creo que tiene un nivel de desorientación, no hay, y esto es un poco lo que yo reclamaba y no contestan, un diagnóstico de la realidad económica, un diagnóstico de la situación económica, no lo hay. En las 3 horas y media iniciales empezaron hablando de la crisis mundial del 2008-2009, gastaron eso. Yo intenté interrumpir al viceministro de Economía y se enojaron porque no, el contexto internacional es importante. Claro que es importante, ahora que no me vengan a hablar de la crisis del 2008-2009. La crisis del 2008-2009 fue una crisis financiera muy fuerte que pegó en la Argentina. Hoy el contexto internacional, salvo la caída del precio de la soja, para la Argentina es favorable porque todavía hay dólares baratos. Respecto al tema del precio de la soja, me parece que hay otro dato. Por eso digo, fue todo una puesta en escena y una ficción terrible. Empezaron por eso, siguieron. Una vez más, lo hizo Axel el otro día, lo vuelven a hacer hoy los funcionarios, permanentemente el comparativo 2003-2013. Yo después les dije, la verdad, todos sabemos que estamos mejor que en el 2003. Ahora, que en el cuando vamos a discutir el presupuesto 2015, me quieran seguir hablando de esos números y no me hablen de la economía real de hoy, que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la caída del empleo. Ahora, la otra consulta que nosotros hicimos, yo pedí desde ayer que lo vengo pidiendo que vaya el presidente del Banco Central, porque el presupuesto, el presupuesto contiene un artículo por el cual el Poder Ejecutivo nos pide autorización para el uso de reservas, 12.000 millones para el año que viene para el pago de la deuda. Entonces, y además hay una previsión de arriba de 20.000 de aquí al 2017, ¿no? Entonces, está claro que Fábrega está plantado sobre las reservas, pero no dan los números de ninguna manera. El presupuesto dice que lo van a hacer con un aumento de las exportaciones. Ahora, después, el mismo... Las exportaciones están cayendo. Claro, el mismo informe que hace el viceministro de Economía, el secretario, dice estamos frente a la caída más brutal de la demanda de exportaciones de nuestros productos. Ahora, cuando sobre el final se le preguntó sobre qué cálculo de costo de la soja estaban hablando, hablaron de 480. Entonces eso es otra ficción. Hoy está otra 340, gran, 350. Es otra gran mentira. Entonces yo digo, mienten explícitamente. El tema de la inflación, una previsión de 15 puntos, yo digo, bueno, ¿cómo van a hacer para bajar a 15? Y las cosas que ustedes tienen prevista hacer, ¿qué tienen de diferente a lo que vienen haciendo durante estos años? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Cómo esperan obtener ese resultado? ¿No? Una gran mentira. La verdad, estuvimos 9 horas ahí y sinceramente, por el momento uno cree que nos están tomando el pelo. Ahora, Margarita, la impresión es que el gobierno está hiperactivo desde el punto de vista político. Bueno, hoy Cristina, mañana, ahora va a contar Diego Genú, en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobando la ley de pago soberano, la ley de abastecimiento. La semana que viene... están anunciando Código Civil, es gravísimo. Es decir, lo tienen todo el tiempo entretenido al Congreso, ley de hidrocarburos, a la dirigencia política, a los cachetazos. Pero la pregunta es ¿para qué? Digamos, para mostrarse fuertes políticamente y de alguna manera disimular la ausencia de un plan económico. Eso podría ser una razón. A mí me preocupa a esta altura alguna cuestión un poco más perversa, ¿no? Yo creo que están dejando un campo minado para el gobierno que viene. Ellos ya tienen claro a esta altura que tienen una fecha de vencimiento, se van dentro de un año. El discurso de Máximo de la semana pasada no es un discurso que reclame la reelección de Cristina ahora. Yo creo que él lo que está planteando es claramente Cristina como la gran responsable de todo lo que va a ser el armado de las listas y dejando planteada la posibilidad de un regreso de Cristina, para lo cual necesitan, y por eso ellos instalan una pelea tan directa con Macri y han elegido a Macri como su adversario, por supuesto, porque lo que buscan es que pueda llegar Macri para después volver ellos, dejarle un campo minado. Entonces me preocupa no esta hiperactividad, sino a dónde nos conducen con esta hiperactividad. Vos abonás la teoría de que Cristina, con la Cámpora, con Máximo Kirchner, se está preparando para hacer oposición a partir del 2016, con una buena cantidad de diputados y de legisladores en el Congreso, y en todo caso dejar a un presidente no peronista para que gobierne un periodo, digamos, con una oposición muy fuerte liderada por Cristina. Sí. Ser antes que eso la gran electora.
la gran electora de todo este proceso, porque ella es la que va a determinar cómo se componen las listas. Yo no descarto a ella ocupando algún cargo en esas listas, en realidad, mucho más que a Máximo. Se habla de Máximo. En la provincia de Buenos Aires. No sé si en la provincia de Buenos Aires o dónde. Está pendiente la elección de los parlamentarios del Mercosur, que eso permite habilitar una cabeza de la boleta de la que depende todo el mundo a nivel nacional, ¿eh? No habría que descartar ese escenario tampoco. A mí me parece que eso es, pero de hecho va a ser la gran electora, la gran dueña del movimiento, por supuesto, y entonces eso le permite después ser la jefa de la oposición y condicionar todo lo que viene. Porque el problema no es la hiperactividad y cómo nos están llevando los cachetazos con todo, son los contenidos, las aberraciones políticas, económicas y jurídicas que están aprobando. Vengo el último dictamen recién de la Comisión de Presupuesto, era la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Obviamente, más allá de los abucheos y demás, nosotros votamos en contra, porque es una aberración hasta de una cuestión, un principio constitucional, una reivindicación social histórica de la Argentina, que es la autonomía de las universidades, ¿no? Bueno, no, esto ni siquiera les importa. Diego Genú. ¿Cuál es el mensaje de Francisco con este recibimiento a Cristina, a la delegación argentina, a la Cámpora? ¿Cómo lo interpreta la oposición o cómo lo interpreta usted? Yo creo que esto habla claramente de un mensaje que Francisco viene sosteniendo, que primero que nada es la terrible tolerancia. Si algo expresa en los hechos Francisco es la tolerancia, la búsqueda del diálogo, y obviamente que él es el primero que da un mensaje en este sentido. Si hay una persona que ha sido agredida, agraviada por muchos de este gobierno y ahora tiene que tolerar que vaya a la Roque con la remera de la Cámpora, a mí me pareció una cosa inconcebible, someter además al Papa a semejante cosa, que es ahora no se lo veía al Papa muy incómodo, ¿eh? No, pero es que además sí, el Papa en esto, primero es muy argentino el Papa, pero además él tiene esta cosa de grandeza, de ecuanimidad, digamos, en el tema del diálogo, y no va a ser otra cosa. Ahora, a nadie le cabe duda que hay una utilización de la figura del Papa. Pero no hay ingenuidad, ¿no? En Francisco, si no hay ninguna ingenuidad, no hay ninguna ingenuidad, no hay que descartar que Francisco pueda ser otro gran también elector de todo el proceso que viene, ¿eh? Diego, otra pregunta. Sí, hoy estuvieron discutiendo una ley nacional de juventudes, puede ser que un debate, digo, hay un intento de la oposición también de sumar a sectores de la juventud, porque la juventud está en otro lugar, que puede ser en el kirchnerismo o puede ser en la izquierda, pero no está ni en el macrismo, ni en el masismo, ni en UNED, así por lo menos parece. Sí, nosotros estamos intentando obviamente representar un espacio que lo que quiere es que exista en la Argentina una opción clara y honestamente progresista. Todos los jóvenes que en muchos casos han seguido al kirchnerismo también, entusiasmados por una cantidad de ideales, de principios, defensa de los derechos humanos, defensa de la identidad y una cantidad de cuestiones, hoy no se sienten expresadas ni por un gobierno que roba a mano armada a esta altura, ni por ninguna de las otras opciones que son más de lo mismo y que todas son explicitaciones del retroceso, del conservadurismo, y creo que el Frente Nuestro es el único que realmente puede expresar esto. Ayer hicimos, el domingo, un acto también en Rosario, el aniversario, un plenario del Movimiento Nacional Reformista, el Partido Socialista, con cantidad de jóvenes, con Pablo Hapkin de la coalición, Sanz, Wiener y yo, muy pero muy bueno, muy multitudinario. Hoy discutimos una ley de juventudes porque la Argentina no tiene una ley de juventudes, no tiene firmados los convenios internacionales sobre los derechos de los jóvenes. No hay atrás de esto un ánimo de especulación electoral, pero no hay duda, y a esto apunta obviamente nuestra posición dentro de UNED, es que UNED se plante en el escenario político electoral realmente como la opción más clara de la centroizquierda, del progresismo, de la reivindicación de esas cuestiones que los jóvenes están buscando. Ahora, Margarita, ¿quién gana con el final del ciclo acá? Porque vos decías que acá atención porque Cristina está preparándose para ser líder de una oposición fuerte desde el punto de vista legislativo, que lo prefiere a Macri respecto a las opciones del peronismo. Bueno, Mariotto, que ha salido en las últimas horas a decir la posibilidad de que Máximo Kirchner puede ser candidato en la provincia, ¿esto es así, Diego? Sí, o en Santa Cruz o en la provincia, pero sí, sería importante, tiene posibilidades serias, dijo, por eso sorprendió, ¿no? Claro, y muchos se hablan, ahí está, Máximo Kirchner tiene posibilidades serias de ser candidato en la provincia de Buenos Aires en 2015. ¿Por qué la provincia? Porque es la que tiene mayor cantidad de diputados, digamos. Si se encabeza una lista de diputados o, aunque no puedan salir con la gobernación, tienen la posibilidad de tener muchos legisladores en el Congreso Nacional. Ahora, ¿estos son mensajes para la oposición o son mensajes para la interna, para Scioli?
para la interna. El otro día cuando a mí me preguntaban sobre el mensaje de Máximo, yo decía eso, Máximo no le está hablando ni a la Argentina ni a la oposición. El mensaje de Máximo sobre lo que podía hacer Cristina era un mensaje hacia adentro. Por eso digo, el mensaje de Máximo es Cristina la gran electora. Scioli depende de lo que Cristina quiera hacer o no hacer. Ellos tienen claro esto. Ahora, obviamente, la posibilidad de Máximo candidato a mí me parece no solamente un disparate, sino a esta altura creo que es la degradación final de la política. Alguien a quien se le conoció la voz por primera vez hace una semana, que no tiene ningún tipo de conocimiento ni de trayectoria, la verdad creo que lo largan en la provincia de Buenos Aires y se pierde, me da la impresión que ya esto es una falta, es el no importar nada, ¿no? Porque esto viene ocurriendo hace mucho en la provincia de Buenos Aires, por eso hay muchos que hoy se dicen distintos y son iguales, que se creen desde el peronismo que ponen un palo vestido y ese gana la elección, ¿no? Y me parece que hay que recuperar un poco de respeto a quien vive en la provincia de Buenos Aires, lo que está reclamando que le resuelvan los problemas y no la interna del partido que gobierna hace 25, o que desgobierna la provincia hace más de 25 años, ¿no? Ahora la pregunta entonces es ahí quién gana con el final del ciclo kirchnerista, porque en última instancia se visualiza que la verdad que la oposición no peronista, sea Macri o sea UNEN, quedaría bastante debilitada, digamos, para gobernar a partir del 2016 la Argentina. A ver, a mí me da la impresión que el análisis sobre el fin del ciclo no puede, digamos, estar teñido de un análisis de conveniencias, quién gana o quién pierde. Primera cuestión, porque hay un dato objetivo de la realidad que tiene que ver con el vencimiento de un mandato constitucional. Yo cuando digo están en el fin del ciclo y terminan, ni siquiera lo digo de una posición de crítica, es un dato objetivo de la realidad, terminan y no hay ninguna duda que viene un proceso diferente. Cualquiera que vaya a gobernar la Argentina tiene que hacerse cargo de una Argentina diferente. Tengo además la confianza que cualquiera que vaya a gobernar va a ser diferente y mejor que lo que hay, en el sentido de la convocatoria, un diálogo, a hablar con todos los aún sea cualquiera de los candidatos que está dando vuelta, aún sea Massa, Scioli, Macri. En términos de construir ámbitos de diálogo para consensos, para definir políticas de Estado, me da la impresión que cualquiera, incluso el propio Scioli, por supuesto. Nosotros aspiramos a que ninguno de los que puedan gobernar implique un retroceso en términos de reivindicaciones, de conquistas sociales. La verdad es que nosotros queremos reemplazar al kirchnerismo intentando mejorar lo que el kirchnerismo ha hecho, ¿no? Digo yo no. ¿Y cómo es el único radical que se opone a la alianza con Macri? No, creo que la mayoría de los radicales. Porque la dirigencia, digamos, la cúpula del radicalismo siempre que puede lo menciona como una posibilidad, pareciera el último escollo que le queda. Yo creo que el radicalismo no hay riesgo de que el radicalismo orgánicamente, su cúpula, su estructura orgánica pueda aprobar eso. El gran problema es que por abajo existen esos acuerdos de conveniencia de los que buscan proteger territorio. Ahora esto existe en el radicalismo como existe en muchos otros lugares que son los que están gobernando o aspiran a hacerlo. Hace pocos meses atrás el pase de Otacé del Frente para la Victoria al masismo. ¿Qué fue eso? Una búsqueda, una conveniencia de un intendente que perdió el año pasado la elección en la boleta del Frente para la Victoria y busca hoy posicionarse en otra. Dentro del radicalismo existe también este debate, cómo preservar territorio o cómo ganar territorio. Yo creo que el problema es la contradicción enorme que implica cuando eso es no solamente ganar territorio, sino que hay compromisos hacia afuera que después no se pueden salvar. El que se saque la foto con Macri para ganar una intendencia, después es bastante difícil que le dé vuelta la cara a Macri cuando Macri lo llame a nivel nacional, claro. ¿Vos crees, Margarita, que Macri por un lado o UNEN por el otro tienen hoy potencial como para enfrentar a un peronismo que en todas sus versiones, en Scioli, en Massa, en el kirchnerismo, te da todo el menú? Digamos, y que si uno va sumando, hoy puede ser hasta el 60% del electorado. Sí, no hay duda y yo no subestimo. Lo que ya no sé es cuánto de peronismo tiene eso en realidad. Me parece que ya el sistema político ha ido variando demasiado y creo que lamentablemente lo que vemos cada vez más es la influencia, el impacto que tienen los medios de comunicación. Hoy hay un fenómeno que tiene como protagonista Insaurralde. Insaurralde es una persona, llegó al Congreso de la Nación, no habló jamás, no sé si presentó algún proyecto, la verdad es que creo que no le importa su tarea legislativa. Sin embargo, las encuestas dicen que él jugando si va a estar en una lista o en otra, está como el mejor posicionado en cualquier encuesta y eso tiene bastante que ver con que baila en un programa central de la televisión, la verdad, y va a los desfiles de modelo. Ahora,
Y ahí me parece que hay que pensar qué es lo que queremos como sociedad, sobre qué valores queremos construir nuestro futuro, nuestro destino, y si realmente estamos dispuestos a tirar la posibilidad de construir un destino diferente en la Argentina atrás de este tipo de cuestiones. Te hablo ¿no? última, brevemente. Empezamos un poco el diálogo hablando de la economía, y acá hay dos versiones. Una, la que transmite Kicillof en privado a los empresarios: yo necesito llegar a enero, dice. Supuestamente vence la cláusula Rufo, puede arreglar algo en el despacho de Gries, a los buitres, y despejar el escenario financiero. Y la otra, los que creen que no, que Cristina ya se embandera con la pelea anti-buitre, lo toma como parte de la épica y piensa ir con los dólares que le queden en las reservas de acá a diciembre del 2015. ¿Cuál es el escenario que vos estás viendo? A mí me parece de todos modos que hay una épica muy hipócrita en todo esto, que es lo que han tenido como práctica durante todo este tiempo. Ponen los grandes títulos bonitos y por abajo te meten los delitos que cometen. Bajo el título de la soberanía monetaria taparon las huellas de vudú, ¿no es cierto? Y eso lo vienen repitiendo. Hoy la presidenta quiere salir de la disyuntiva patria o buitres entregando la patria a otro buitre, y esa es la conversación con Soros. No sabemos dónde estamos con el acuerdo con China. Volvemos a estar en manos de acuerdos secretos donde en realidad muchas veces por ahí también se cuela la plata que termina yendo a la corrupción, ¿no? Margarita, gracias por haber estado esta noche en Plan Gracias M. por la invitación. Vamos volando una tandita y ya volvemos. Saber elegir. Despertá cada mañana como si hubieras dormido en la tranquilidad del campo. Fabricio Mier. Descanso natural. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver. ¡Ah, obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. 0 pesos el costo de instalación, más TV digital, más internet, más telefonía, más Wi-Fi. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play. Con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya llega Alfredo Leuco al aire de Canal 26. Diego, pero un dato final: sorprendió hoy la declaración ante el juez del expresidente Carlos Menem. Sí, cambió de opinión sobre la muerte de su hijo. Casi 20 años después cambió de opinión Menem. Siempre había sostenido que se había tratado de un accidente, la muerte de Carlitos Jr. en 1995. Ahora dice, puede haber sido un atentado, o creo que fue un atentado. Declaró durante 3 horas ante Villafuerte Russo y compartió un poco... En la propia Cámara de Senadores, digamos, en el despacho de... Le tomaron declaración, Menem. Claro, había hecho una declaración por escrito, ahora amplió esa declaración acompañado por Zulema Yoma. Por primera vez Menem, después de casi 2 décadas, cambia de posición, dice que hay un informe de gendarmería, una pericia con orificios de bala en el helicóptero de Carlitos Menem Jr., que por primera vez Menem ve y cambia de opinión después de casi 20 años. Un tema muy sorprendente, ¿eh? Sí. Y abona la hipótesis que siempre sostuvo Zulema. Que hoy lo acompañó en esta declaración. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26 porque ya llega Alfredo Leuco con Le doy mi palabra. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.